de Oriente. En su casa se estudiaba la filología india, se leía a Buda y se practicaba, de hecho, esa corriente. Entonces, yo pienso que eso ayudó o influyó mucho a Hermann Hesse para él establecer el conflicto que definitivamente conforma su obra, que es ese conflicto entre el cielo y el infierno, lo bueno, lo malo, que es precisamente lo que él vivió. Luego de él salir del colegio, entonces, lógicamente, de buen estudiante, ser mal estudiante y todo eso, y pasar por todo eso que tú dices, él hizo sus primeros poemas y entonces escribió Peter Camenzind, que es la primera obra, su primera novela y la primera obra que comienza a mostrar los conflictos internos que el mismo Hermann Hesse venía presentando y que luego se presentan también en Demián. En Demián, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo hay dos mundos: el mundo de su casa, de su padre, de su madre, y el mundo oculto, pero que a veces no estaba oculto porque estaba cruzando una puerta, de los criados, del crimen, de todo eso que rodeaba a los empleados de su casa, y que conformaba ese otro mundo, pero ese otro yo, el otro yo de Hermann Hesse, que era el que afloraba en cada una de sus novelas, que eso lo podemos ver tanto como en Peter Camenzind, como en Demián, como también en El Lobo Estepario, que es lo que se da, ese Harry Heller, por ejemplo, en El Lobo Estepario no es más que Hermann Hesse, son sus siglas, HH, es el alter ego realmente de Hermann Hesse. También es bueno, Moisés, volver un poco más atrás. Él confiesa que después de haber escrito Peter Camenzind y del éxito de Peter Camenzind, él se empezó a sentir cómodo, porque los amigos y la familia entonces empezó a apoyarlo. Y es lo que nos ha pasado a todos con nuestras propias familias como escritores, que en un principio no se cree mucho lo que uno está haciendo, y más tarde, cuando uno ha tenido cierta cantidad de éxito en el trabajo literario, entonces las personas se le acercan y lo aceptan a uno como escritor. Hesse confiesa que a él le pasó lo mismo, y después de haber escrito Peter Camenzind, entonces se sintió aceptado por su gente, y él dice que se acomodó, lo cual es un error. Se sintió cómodo y sencillamente decidió vivir su vida burgués. Pero ¿qué pasa? Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, en el 1915, él hace una crítica a la guerra, y esa crítica hace que desde adentro se le considere un traidor a la patria. Claro que sí. Él tiene que, incluso él se va a vivir a Suiza cerca de ese tiempo, y en el 23 él se nacionaliza suizo, porque en su país causó una conmoción la crítica que él había hecho, porque él decía que como los escritores y los poetas se hablaban de la guerra con un entusiasmo que era falso, que no podía ser verdad que ellos se entusiasmaran por una guerra. Pero además él era pacifista. Exactamente. Entonces todo eso chocaba con eso. Entonces, para colmo, se casa luego con una mujer que le lleva 7 años, pero 7 años biológicos, más 7 años de la diferencia de edad de desarrollo, eran 14. Que finalmente termina muy mal. Con problemas, que sí? Termina loca. Y que muere. Sí, sí. Sí. Ahora, Sí, hay un dato interesante con respecto a eso, para que los que nos están viendo se den cuenta de cómo se conformó esa mentalidad y esa conciencia, que para los alemanes de ese tiempo era una anticonciencia de Hermann Hesse. Y es que él va a un hospital donde están atendiendo a los heridos de la guerra y se topa con una señora, dice él, que era una anciana virgen, que le confiesa a él que se siente feliz porque está tratando a los enfermos de la guerra, está tratando a los heridos, a los desgarrados de la guerra. Y él se conmociona y dice, ¿cómo es posible que esta señora, porque la vida la ha castigado con no tener un marido, no tener un novio,
ella se regodee en el hecho del el daño que le infringe la guerra a esos soldados que están ahí, muchos con brazos amputados, piernas amputadas, con varias heridas, y ella dice que se siente feliz de estar haciendo algo que la humanidad entera debe. ¿Sabe lo que estaba haciendo Omar? Él estaba de forma visionaria, estaba previniendo los desastres que provocan los nacionalismos excesivos. Vamos a recordar que Alemania, la conformación como el país alemán era relativamente reciente, era de 1871, que recordar, habían sido principados, antes había sido el Sacro Imperio Germano, Romano-Germánico y tal. Entonces, pero todos esos principados se unen y llevaba poco tiempo, de 1871, quiero recordar. Entonces, es verdad que en las naciones jóvenes siempre hay un nacionalismo fuerte y un orgullo de nación, pero él de forma visionaria, repito, estaba haciendo una previsión de lo que luego iba a pasar. Era desde luego antibelicista, era pacifista y no estaba por la guerra. Ya la expansión de Alemania, que fue muy rápida, empezó a entrar en conflictos con otras potencias europeas, en África, por ejemplo, y eso pudo ser, aparte del asesinato en Sarajevo, pudo ser también motivo de lo que fue después la Primera Guerra Mundial, que fue terrible, fue una guerra súper cruenta y terrible. Y él siempre estuvo en contra. Cuando el nacionalismo está exacerbado, está en su esplendor, alguien que venga a detractar y que venga a quitarle fuerza a ese nacionalismo, es un apestado, es decir, eso lo demonizan rápidamente, y él no tuvo más remedio, parece ser, por esas razones, que marcharse a Suiza, que después se nacionalizó. Una de las causas justamente de la Primera Guerra Mundial era justamente que los países de Europa tenían demasiado centrado ese nacionalismo, una de las causas. Otra de las causas era el surgimiento de un capitalismo fuerte en cada uno de los países, que creaba una competencia no ya comercial, sino en todos los ámbitos económicos. Y Alemania, como tú bien dices, eso era una nación que tenía necesariamente que defender ese nacionalismo, porque Alemania, en el transcurso de su historia como conglomerado social, había gestado un pensamiento que era el pensamiento de la raza superior, y la raza superior no podía permitir que uno de sus nacionales vociferara en contra de eso. Hay una cosa, Hesse hace un comunicado rechazando las actuaciones de Guillermo II. O sea, ya no era un hombre que estaba en contra de una guerra, sino que era un hombre que estaba en contra del poder legalmente impuesto, legalmente establecido. O sea, que es un hombre de un contestatario que no convenía realmente por sus ideas al momento en que vivía Alemania, a quien convenía, por muchísimas razones, enfrascarse en una guerra para demostrar su supremacía. Recordemos en esa misma línea que Hesse estuvo siempre opuesto a cualquier imposición, a obedecer cualquier imposición sin importar de dónde viniera. Le nace desde niño, desde la escuela. Entonces era una forma también de mostrar que él no estaba de acuerdo con ninguna imposición, sin importar que la imposición viniera de Guillermo II, que viniera de quien fuera. Es bueno recordar que a los 34 años, en 1911, él hace su primer viaje a la India. Exacto. Para aquellos que hemos leído Siddhartha, y que Siddhartha se ha convertido en una especie de Nuevo Testamento por las enseñanzas que tiene Siddhartha, porque no solo, el libro Siddhartha de Hesse no solo es budismo, trasciende el budismo en un sentido, porque el Buda que aparece en Siddhartha de Hesse no es el Buda, Siddhartha Gautama, es un nuevo Buda que tiene una mezcla de lo oriental con lo occidental. Hesse confiesa que cuando él va a los 34 años, en 1911, a la India, una de las cosas que más le extrañó es la occidentalización de la India. Y si recordamos que para esa época la India pertenecía a Gran Bretaña, exacto, como hasta los años 40, cuando se independizó, sí. Cuando Gandhi logró su independencia, se entiende la visión que él tuvo de la India, porque los ingleses en esa época eran quienes tenían a la India como colonia. Sí. Él dice que le decepcionó mucho ver
esa occidentalización de un país que él veía desde una óptica